Muchas gracias, Anita, por esa carga de energía infinita. Bueno, este panel tiene por nombre Desde la Tierra al Cuerpo. Y la verdad es que para mí fue un honor cuando María me invitó a poder como abrir esto y presentar a estos personajes que son impresionantes. Y para poder conversar un poquitito de todo esto, de lo visible y de lo invisible. Entonces, Desde la Tierra al Cuerpo es un panel donde Winnie, Ismael y María compartirán su experiencia en relación a los mundos más invisibles de la vida, desde la huerta y la tierra, pasando por la neurociencia, la microbiota y la alimentación. Entonces, brevemente, ellos me mandaron unos audios que si reposteamos los audios como presentación no alcanzamos a conversar, así que intenté hacer un hiper resumen de quién es cada uno. Entonces María, por ejemplo, María es amante de la naturaleza. Ella dice que la inseguridad de la adolescencia la llevó a estudiar letras y que luego su amor por la naturaleza la llevó a estudiar agricultura biodinámica. Hoy trabaja con las plantas y otros reinos, diría yo, a través del desarrollo de una bebida natural que tiene propiedades botánicas. Kombuchacha. Es kombuchacha y con una preocupación especial por maximizar la salud de los ecosistemas y las personas en todo el proceso productivo y como producto terminado. Muy bienvenida, María. Muchas gracias, Ronald. Vamos a hacer las presentaciones en este intento de resumen, porque, bueno, María dice que aunque no le queda mucho tiempo, tiene una huerta a la que dedica mucho cariño, y quién mejor para hablar de huertas que nuestra querida Winnie. Winnie, déjale aplauso a eso. Bueno, está además presentarla, pero igual lo voy a hacer. Winnie se define como mamá, dueña de casa y huertera. Mamá de 3, de Oli. Yo también tengo una Oli, aquí empiezan todas las vinculaciones. Vicente y Juan Silvestre. Algunas alergias de la Oli la hicieron sumergirse en el mundo de la alimentación. Vamos a hablar un poquito de eso. Estudió periodismo, pero lo reemplazó por cine. Hace música, lo hizo con una banda, después como solista, y hoy siento que hace música con la huerta, literal, ¿no? Comenzó con un puñado de porotos granados que alcanzó para una sopa para la Oli, y hoy produce mucho de lo que alimenta a su familia. Bienvenida, Winnie, a este escenario. Otro aplauso. Muchas gracias. Qué linda presentación. Bueno, y ella, yo diría que enseña y comparte su viaje con el mundo desde el poder de la huerta, que yo creo que hay un poder increíble en esto, ¿no? También vamos a hablar de eso. Y finalmente, nuestro querido Ismael Palacio, que también tiene un silvestre de 4 años. Isma se formó con el interés de conocer la vida. Primero en biotecnología, con foco en neurociencias. Esto lo regaló como el aspecto biomédico de la biotecnología, dice él. Y luego hizo un doctorado en neurociencia cognitiva. ¿Ah? ¿Qué tal? Se ha dedicado a unir las ciencias naturales con el mundo humano a través del estudio de la microbiota intestinal y cómo impacta la microbiota en la salud humana. Y divulga sus entendimientos a través de su escuela de salud microbiana. Muy bienvenido, Isma. Muchas Un gracias. aplauso también. Buena. Y sin más, sumerjámonos en este mundo fascinante. Y quiero partir contigo, María, preguntándote qué es la kombucha y cómo ha sido tu relación con ella y un poco de qué es lo que has aprendido en estos años. Me encanta la entrada a la conversación, Ronald. Estoy muy feliz de estar acá porque como ratoncito de campo, desde la Araucanía, la 9ª región, nos salimos mucho, Antonio y yo, que está aquí en el público, mi marido y socio fundador de Kombuchacha. Así que me hice los cachirulos y estoy en este momento social con alguna de mis personas preferidas, que con el corazón muy lleno, mi hermano en el público. Muy feliz de estar aquí con ustedes para hablar del mundo invisible de la vida desde la tierra al cuerpo. ¿Qué es la kombucha?
A nosotros nos gusta resumirla de una forma simple, que la honra a la vez, en que es una bebida. Es una bebida natural que tiene propiedades botánicas dependiendo de las plantas con las que se haga la kombucha. Ese es el resumen simple. También es una bebida llena de mitos, llena de leyendas, con pocos estudios científicos en humanos, pero con miles de años de testimonios. Entonces es un producto que tiene de alguna manera una mística que también es interesante porque haciendo una kombucha profesional como kombuchacha, hemos entrado también a tener mucha información de la intimidad de las personas y de la cantidad de gente que tiene temas de sistema digestivo, de alergias, y te los cuenta porque es el mundo en el que la kombuchacha se mueve, el mundo en el fondo del sistema digestivo, el mundo invisible del sistema digestivo. Dentro de los mitos y de las leyendas de la kombucha, hay algo que a mí me gusta rescatar y que es muy difícil saber cuál es el origen exacto, tanto en tiempo como en lugar, de un producto que es perecible, que tiene vida, que llega hasta cierto punto y cambia. Entonces el origen exacto no se puede trazar, pero sí son bebidas que están con nosotros hace miles de años, porque la fermentación es un proceso natural que está en la historia hace miles de años. Y además, la kombucha, como proceso de transformación, como líquido, es fascinante, porque en estricto rigor se debería llamar compendio de levaduras y bacterias. Entonces imagínense llegar a una cafetería, a un restaurante y decir, hola, me trae un compendio de levaduras y bacterias con hielo. No funcionaría, pero ese es el concepto. Finalmente estamos tomando una bebida que está viva y que tiene además las propiedades botánicas de la planta y que tiene todos estos mundos, el de la planta, el de los hongos con las levaduras y el de las bacterias. Entonces, además es un micro multimundo la kombucha. Un honor estar aquí representándola con kombuchacha. Gracias, María. Em, Vamos a seguir con Isma. Vamos a partir en ese orden. A propósito de la intimidad, ¿no? ¿Qué es la microbiota? ¿Y por qué es relevante? Súper. ¿Conocen la microbiota acá? ¿Sí? ¿Están familiarizados más o menos? Bien. La microbiota es un conjunto de bacterias, también virus, levaduras, hongos, protozoos, pero digamos bacterias, es lo que más hemos estudiado, que habita en nuestro cuerpo, pero también en distintos lugares. ¿Sí? Cuando habita en nuestro cuerpo es la microbiota humana, pero también podríamos decir que la kombucha tiene su propia microbiota y el perrito, y cada especie viva o cada forma de vida que ustedes conocen tiene su propia microbiota. El café que se toman en la mañana tiene microbiota el árbol de café y le da las propiedades al café, de hecho. La microbiota en nuestro cuerpo además es variada. Tenemos microbiota en distintas partes, principalmente en el colon, pero también tenemos microbiota en la piel, en la boca, en las mucosas sexuales, mucosa vaginal y mucosa seminal, y también en la gastrointestinal en general. Entonces, lo lindo de la microbiota es que, como hablaba también María, te lleva a conectar como con la historia y con esto de los millones de años. Nosotros sí realmente sabemos algo de los años cuando estudiamos la microbiota, y eso es lo más lindo de conectarse con los microorganismos, que sabemos que es la base de la vida. ¿Sí? Lo principal de la vida, aquí hemos hablado quizás a lo largo de todos estos días de la biodiversidad del planeta, no podemos entender el planeta y la biodiversidad del planeta sin entender a los microorganismos. Ellos están acá hace 4.000 millones de años, han estado acá presentes durante toda la vida y tienen la gran inteligencia de la vida. Y nosotros tuvimos la gran suerte, y todas las formas de vida tuvieron la gran suerte, que estos microorganismos dijeron, oye, yo también puedo vivir en tu cuerpo y te aporto parte de esta inteligencia de la vida de 4.000 millones de años en tu cuerpo. Entonces lo lindo de estudiar la microbiota es que te conecta un poco con la historia, te conecta fuertemente con la naturaleza. Cualquier cosa que yo haga en pro de mi salud y la microbiota también está haciendo en pro de la naturaleza y el planeta. Entonces, como modo de resumen, la microbiota son estos microorganismos que están en nosotros, pero además nos conectan con todos los procesos de la vida más fundamentales, ¿sí? Y que han estado presentes acá hace mucho, mucho tiempo. Buenísimo, gracias por ese detalle. Y vamos con Winnie. A propósito de esto,
¿Cómo ha sido tu experiencia, Winnie, en esta relación entre suelo y salud? Bueno, como tú me presentaste, yo empecé, o sea, siempre me gustó cultivar algo, alguna cosita, pero realmente me puse las pilas con tener una huerta por la salud de la Oli que anda por ahí, porque ella tenía alergia alimentaria. Ahí está mi pollito, ahí está. Y mi cuchito también. Y la Rafita, que es mi... y Pupi, y Juanito, tanto. Bueno, entonces partí porque me importaba alimentar bien a mi familia. Y un poco también partí pensando que me la podía toda. O sea, como que en 2 segundos yo iba a estar cultivando todo en un patio de concreto en la mitad de Santiago. Como que no sabía lo difícil o lo fácil que era. Tampoco sabía mucho de cómo se alimentaban las plantas, que eso también es súper importante porque cualquiera que parte con el mundo de la huerta sabe que en el comercio hay un montón de productos que se le puede echar a las plantas, que es como, te aparece un tomate, por ejemplo, en el envase y tú decís, ah, ya, este es para el tomate, o para la hierba, o para qué. Pero no sabemos realmente cómo funcionan esos abonos o fertilizantes, dependiendo de qué es lo que compramos. O sea, cuando nosotros decimos quiero tener una huerta orgánica, no sabemos realmente cómo empezar, porque la manera de empezar es como que es mirar hacia el comercio, de cierta manera. Y te venden un abono, pero no sabes cómo ese abono va a alimentar a la planta. Tú crees que estás alimentando a la planta, pero en realidad estás alimentando al suelo. Y todo lo que nosotros metemos en nuestro suelo es lo que después nosotros metemos en nuestro cuerpo. Entonces, esa es una de las razones de por qué estamos en este momento como con tantas alergias en los niños y todo. Es porque realmente se nos olvidó que estábamos alimentando al suelo y estamos alimentándonos de repente de cosas, de tóxicos, de veneno y cosas que no deberíamos meter en nuestro cuerpo. Entonces, para mí el resumen del suelo a la salud parte dándome cuenta de que el suelo era el que yo tenía que alimentar para luego alimentar a mi familia, para poder alimentar a la Oli y todo. Y después, o sea, partimos con ese puñado de poroto y ahora comemos, o sea, muchísimo de la huerta. Durante el verano comemos fresco, durante el otoño conservamos, durante el invierno comemos lo que conservamos y lo que estamos cultivando en la huerta en ese momento, en la estación, y después de nuevo repetimos el proceso. Y solo una vez que entendimos como familia que teníamos que regenerar el suelo que estábamos pisando, fue ese momento en el que apareció la abundancia y realmente ahora podemos decir, nos alimentamos de nuestra huerta. Wow, qué jaleo. Entre paréntesis, si de repente queremos sacar una foto, miramos arriba porque está Lemu pasando todo el tiempo por acá, Leo Prieto, así que un, dos, tres Lemu y miramos arriba, nos sacamos una foto. Oye, algo que me llama la atención mucho es que las tres respuestas tienen mucho que ver con la relación entre lo visible y lo invisible y pareciera que para maximizar lo visible hay que empezar a trabajar lo invisible. Entonces, ¿cómo alimentamos lo invisible, María? Por un lado, uno piensa en lo invisible y inevitablemente se vienen a la mente, tal vez a ustedes, a mí de todas maneras, los unicornios, los dragones, los fantasmas, lo invisible desde la perspectiva más mágica, ¿verdad? Pero una de las cosas, y aquí voy a contar una anécdota muy personal, Ronald, una de las cosas que para mí ha sido realmente un viaje de humildad ha sido darme cuenta que con todo lo que me gustaba la vida natural y sobre todo los animales desde muy chica, en el momento en que dedicamos nuestra vida con Antonio a hacer kombucha profesional como es kombuchacha, yo sentí una pequeña pena y dije,
no estoy viviendo mi propósito de niña de trabajar con animales grandes. Yo soy agricultora, soy huertera profesional y dentro de mi camino de agricultora trabajé mucho en lecherías. Independiente de lo que son las lecherías, las vacas son uno de mis animales favoritos. Son inteligentes, son pícaras, son curiosas, son cariñosas. Y a los chanchos les gusta que los rasquen detrás de la oreja. Y todos esos temas de los animales a mí me fascinan. Entonces, trabajando en Kombuchacha, mi momento de pena fue, y estoy trabajando con un líquido, y que está vivo y todo, pero sin entender que en verdad estaba trabajando además con vida. Y la parte muy personal, un poco de trascender esa autodesilusión de que yo me había proyectado a los gorilas en la niebla, en África, con literalmente gorilas, o arriba de un Zodiac cerca de las ballenas, y estaba trabajando con algo que estaba vivo y que si es que no genera la celulosa bacteriana visible para tocar, como es el momento en que en general la gente dice hay un hongo, es un SCOBY, etcétera, esa celulosa bacteriana nos hace más visible la vida. Pero si no, la kombuchacha está siempre vida y viva. Y si no fuera por justamente todos los microorganismos, como decía Ismael, que son millones, que están transformando un alimento que les estamos dando de la máxima calidad, certificada orgánica, no tendríamos, valga la redundancia, la transformación. Entonces que al final yo no puedo meter la mano adentro de una kombucha y siempre tocar todo lo que está, pero estoy siempre con vida. Y humildemente también estoy siempre alimentando la vida y cosechando de ella. Por ende, tengo vacas invisibles, ¿se entiende? Es como un poco el concepto. Entonces, para mí, entender yo, como desde mi biografía muy personal, que no estaba con las ballenas, ni con los gorilas, ni ya con las vacas, pero seguía vinculada a la vida y a sus sistemas de reproducción, de salud, ¿verdad? Y de que a través de yo estar más y más consciente, y por último también hay una parte que tiene mucho que ver como casi que con confiar, porque si no lo ves, pero está ahí, ¿verdad? Ahí es la parte, entre comillas, mágica, porque no lo ves, pero está ahí, tienes que confiar. Y la confianza está en el resultado. Esa es la única evidencia que tienes de que estás trabajando con vida, es el resultado. Y ese concepto es algo que me gustaría también profundizar hoy día con ustedes, contigo, Ronald, justamente el concepto de confiar y de confiar porque hay un resultado. Pero esa es mi historia en relación a lo invisible y muy personalmente a entender cada día más que lo invisible está presente y que yo también existo en relación a eso invisible, como decía Elisma, en relación a la microbiota, por ende a mi propia invisibilidad de mi sistema. La Winnie. Vamos con la Winnie. Gracias, María. No voy a hacer ningún comentario mejor para poder escucharlo de ustedes. Winnie, ¿cómo la cosecha de ese primer puñado de poroto se transforma en un viaje hacia la salud, que es algo que es visible, pero al mismo tiempo es invisible? ¿Cómo fue en la evolución de la Oli, por ejemplo? Y yo tengo una pregunta extra, que es, ¿cuál es esa semilla o esa planta que tú pasas toda la primavera o todo el invierno y tú dices, quiero, ya que se me escapa la yegua para poder plantar, hacer ese almácigo? Y puedes compartir. Todo Ya, en uno, todo en uno. voy a contestar primero esa. Dale. Que es súper difícil para mí escoger una verdura porque en realidad todas me gustan y todas tienen sus cositas. A mí me encanta cultivar cosas que no he cultivado nunca antes, variedades nuevas y qué sé yo. Yo no viajo por todo el mundo durante todo el año, pero viajo a todo el mundo a través de mi huerta, a través de esas semillas que llegan hacia mi huerta. Y entonces hay muchas cosas que me apasionan mucho cultivar. Dentro de esas están los tomates, obvio y todo. Pero yo creo que el amor por la huerta para mí viene desde el poroto. Desde el poroto que cultivamos en el jardín, que nos hacen cultivar en un algodón. Me acuerdo cuando empecé a pololear con Pupi, que no sé dónde está ahora,
yo empecé a cultivar un poroto en un algodón de vuelta. En este momento todavía yo no tenía huerta, yo no tenía nada. Pero dije, voy a probar este experimento de nuevo a ver qué sale, porque en el jardín los niños no llegan al final de la vida del poroto. O sea, en el jardín te hacen germinar el poroto, pero no te hacen sembrarlo en la tierra, no te hacen cosechar el poroto, no te hacen... No sé por qué, pololeando con él me acordé de eso y dije, voy a hacerlo. Y Pupi se cagaba de la risa de este personaje, como, ¿por qué está haciendo esto? Y después, de nuevo, con la Oli, nuestra primera hija, empezar a cultivar la tierra de nuevo, a empezar y volver a ese poroto. Y de verdad era un bancalcito así, era mucho más chico que esta mesa. Y pusimos un montón de poroto granado recién comprados de la verdulería, o sea, ni siquiera era como semilla seca de poroto granado. Y la puse en ese bancal y salieron muy poquitos porotos. Hicimos una mini ollita. Entonces yo creo que el poroto con todos sus colores, o sea, cuando uno empieza a mirar un catálogo de poroto, dan ganas de llorar. Porque es alucinante. Parecen pintados a mano, hay de distintas formas, hay planos, hay chiquititos, hay gigantes, hay plantas que son tan grandes que agarran una casa completa, o sea, como un tutor completo. Hay otros que son así de enanos. Entonces, ¿cómo no te va a hacer si es que son porotos? ¿Sí? Así que sí, los porotos son mi... Y se me olvidó la otra pregunta. La relación entre esos porotos iniciales y la sanación de la Oli. Mira, esa mini ollita de poroto no fue la alimentación para todo el año que yo quería, pero fue suficiente como para sembrar en mí esa sensación de poder, de decir, o sea, si yo multiplico esto que acabo de hacer por varias veces en el año y con varias semillas, yo quizás puedo llegar a alimentar a mi familia de esta manera. Y en esa época, o sea, ahora es como, hoy voy a comprar algo orgánico y tú puedes salir y comprar en el supermercado, incluso, verdura orgánica. Pero en esa época no había. Y la doctora de la Oli, que era una inmunóloga, nos dijo, deberían comenzar a comer orgánico y si no puedes, por último, no procesado. ¿Qué significa no procesado? ¿Qué significa orgánico? No teníamos idea. O sea, ya orgánico es entonces que no se le puso veneno o que no sé qué. No sé, había un mundo por descubrir que era tan grande que esa ollita de porotos como que dio el paso a que yo dijera, ok, si yo puedo hacer esto, si tengo el poder de transformar estas semillas en una ollita de porotos para mi hija, yo también tengo el poder de entender cómo funciona todo esto. Y no sé ustedes, pero yo en el colegio, por ejemplo, en biología, en química y todo lo que tuviera que ver como con la ciencia era ultra porra, súper porra. Entonces tuve que entender cómo, cómo, cómo comunicarme con la tierra desde otras cosas, desde como otros talentos. Yo canto lindo, por ejemplo. Entonces tenía que entender cómo hacer todo esto desde mi perspectiva. Y yo no me sé los nombres científicos de todas las plantas, no me sé los nombres científicos de la verdad nada. Pero tenemos que entender que todo esto parte desde el primer día, parte por alimentarnos. O sea, yo no me imagino como a una persona hace 4.000 años como pensándole el nombre científico de alguna cosa, sino que estaba pensando en alimentarse, en cultivar la tierra. Y no sé, con un poco de nervio por no ser como lo cabezona que yo quería ser, como por no saberme los procesos de memoria, por no saberme los nombres científicos, como con un poco de nervio por ese lado, pero con mucha confianza de tengo manos verdes, puedo hacerlo. Entonces sentí que ese era mi camino, de empoderar a las personas a través de la experiencia en la tierra y decir, no necesitas todos los estudios del mundo, pero sí necesitas saber cómo funciona. Y cuéntate la historia como queráis, con el nombre científico, con el algodón, con el poroto, con como sea, pero apréndete
cómo tener una huerta. Apréndete los procesos, anota tus fracasos, anota tus éxitos, entiende la huerta, entiende el pajarito que llegó, por qué se comió, cómo fue que llegó la chinita a comerse al pulgón, entiende eso, entiende cómo funciona el entorno de tu huerta, comunícate con tu huerta y vas a poder tener alimento para todo el año porque finalmente ese era mi propósito. Entonces, desde la ollita de poroto como a empoderarme finalmente. Esa ollita de poroto fue lo que me dio como un superpoder y ese superpoder fue, todos pueden. Qué bueno. El superpoder me encanta. Gracias, Winnie. Isma, ¿cómo se alimenta o qué le gusta comer a la microbiota y qué necesidades tiene? Bien. Bueno, quiero decir algo en relación a lo que decía la Winnie, que yo era todo lo contrario. Yo tenía premio 7 en el colegio de biología, física, química. Y es interesante cómo separar los saberes. Como que ahora a veces uno piensa porque no es Mateo en el colegio, no va a poder seguir cierto tipo de caminos. Y he intentado hacer una huerta varias veces y no he podido. Y a pesar de haber tenido premio 7 en biología, química y física. Entonces, y matemática también, quizás, y deporte y otras cosas. Entonces, los saberes son separados. El poder invisible de las manos verdes. Exacto, como que nadie se limite y quizás estamos muy encasillados en un formato de saber, de sapiencia, donde pareciera ser que los logros académicos son un camino, pero son un camino solo para una vida, ¿sí? Entonces, es solo un camino, así que me gustó eso que dijiste. Bueno, en relación a cómo alimentamos la microbiota, eh, quisiera partir diciendo que, no sé si acá, pero en general, completamente opuesto a cómo tendemos a alimentarla. O sea, todo lo que está en el supermercado, todo lo que tenemos accesible, es lo que a la microbiota no le gusta, ¿sí? Siempre cuento una historia relacionada con esto y también con los juegos que hemos ido haciendo respecto a esto. Y es que este vínculo microbiota humano surge súper primitivamente y se genera una suerte como de pacto, donde el ser humano le tenía que dar 3 cosas a la microbiota. Un hogar, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo. Darle la posibilidad de interactuar con más microorganismos, o sea, permitirle que se estimulara, o sea, ir a la naturaleza. Y luego alimentarla, ¿sí? Y a cambio la microbiota nos iba a dar, como consecuencia, todos los 3.500 millones de años de evolución y los 99% de información genética que nos otorga. Por esa razón, de hecho, hace como 3 semanas se publicó un paper de que la microbiota está relacionada con 277 enfermedades las que tenemos. Es decir, probablemente todas las condiciones de salud que nosotros conozcamos van a tener algún tipo de vínculo con la microbiota. No estoy diciendo que sea toda la enfermedad o toda la condición dependiente de ella, pero no podemos entender la salud y la enfermedad si no incorporamos esta fichita que nos faltaba o este puzzle. Probablemente vamos a seguir encontrando nuevos puzzles a lo largo de la vida, pero la microbiota ya no puede dejar de estar en cualquier contexto de salud, ¿sí? Y lamentablemente no lo hemos hecho muy bien. Y la microbiota tampoco tiene muchos, o sea, son ambientes ecológicos, entonces ellas van a querer sobrevivir, ¿sí? Probablemente, producto de que nosotros no les entregamos lo que ellas quisieran, ellas buscan la manera de sobrevivir como puedan y eso daña nuestra salud. Y por eso es que nos hemos dado cuenta que nuestros hábitos afectan tan fuertemente a la microbiota y esta microbiota es como una traductora de nuestros hábitos de nuestra salud. Entonces nosotros tenemos malos hábitos, la microbiota se desregula y esa desregulación provoca que nos enfermemos de, quizás en algún sentido, de 277 condiciones, ¿sí? Que puede variar. Van desde cosas mentales hasta cosas dérmicas, hasta cosas gastrointestinales. O sea, probablemente cualquier condición de la salud que ustedes se imaginen tiene algún elemento relacionado con la microbiota. Entonces, una de las cosas más sencillas que podemos hacer, ir a los parques, a la naturaleza, o sea, vincularnos, revolcarnos en el parque, ¿sí? Hacer que nuestros niños se ensucien, eso es como lo básico. O sea, todo lo del COVID, todo lo que pasó, era muy negativo para la microbiota. Es decir, hay muchas teorías muy serias que tienen que ver con la higiene, con la reforestación microbiana,
y con cómo darle esta importancia a esto invisible. Es muy lindo lo que decía la María de confiar y esta confianza, porque cuando uno se toma con seriedad esto, uno dice, wow, estamos confiando en la tierra, estamos confiando en la kombucha, entonces la María le pone su energía a este elemento, a la kombucha. La Winnie a la tierra. Y luego uno dice, chuta, pero todos estos ambientes, un ambiente líquido, un ambiente la tierra, también yo soy otro ambiente de estos seres invisibles. Entonces me va a tocar confiar de que yo estoy haciendo bien las cosas para mi propio ambiente. Somos el ambiente más biodiverso que existe en el planeta, similar al Amazonas, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esta confianza de decir, chuta, ¿qué estoy haciendo para nutrir este ambiente que regula un número importante de funciones claves para la salud? Es relevante. Luego entonces, la alimentación. ¿Qué come la microbiota? Bueno, come lo que estaba en el ambiente. No habían ríos de M&M, o sea, no habían ríos de Coca-Cola, uno no podía cosechar así como, oh, unas papas Lay's, no podía sacar de los árboles M&M o Skittles. Quizás la microbiota no tiene juicio. Quizás de aquí a muchos millones de años, y hay científicos serios que lo proponen, la microbiota va a ser experta en procesar M&M y Skittles y Coca-Cola. Ella se adapta, tiene una capacidad de adaptación brutal. Ahora todavía no. ¿Sí? Así que lamentablemente todavía no tenemos la posibilidad de estos microorganismos expertos en M&M y esas cosas. ¿Qué es lo que saben comer? Lo que está en el ambiente. Frutas, verduras, plantas, incluso animales. ¿Sí? También tenemos bacterias que hacen fermentación proteolítica, que saben obtener energía a partir de las proteínas. ¿Sí? Pero principalmente frutas, verduras, granos, semillas, todo lo que había en el ambiente. Entonces, la recomendación como más global que uno puede tener hoy en día, también considerando que nuestro intestino probablemente está relativamente dañado, ¿sí? Tenemos que hacer conciencia que quizás no hemos hecho las cosas realmente bien, y es porque vivimos en una sociedad que nos lleva a hacer las cosas de una forma también. Lo que uno debiese hacer es intentar aumentar la diversidad de plantas, ¿sí? Y por eso está lindo estar en este panel, porque da como el sustento práctico aplicado de cómo hacer eso, ¿sí? Acercarnos a la tierra y aumentar la diversidad de plantas es lo que más beneficio le podría traer a nuestra microbiota. Entonces, cuando hablamos de diversidad de plantas, hablamos de granos, frutas, verduras, y cuando hablamos de un tomate o este poroto plano, es distinto al poroto más gordo y es distinto al poroto más pequeñito. Y cuando hablamos de un pimentón verde, es distinto a un pimentón rojo. De hecho, los colores, aromas y toda la diversidad de formas que tienen estos alimentos te dan ciertas propiedades que ciertos microorganismos saben aprovechar. Entonces eso aumenta la diversidad bacteriana y nuestro ecosistema bacteriano. Entonces, en la medida que le demos más variedad de alimentos, estamos estimulando más positivamente nuestros microorganismos y además esto estimula positivamente nuestra salud. Hay un artículo muy famoso que determinó de manera random, ¿sí?, un número, que es con el que podemos partir a pensar estas cosas. Y es incorporar 30 tipos de plantas a la semana. Si yo durante la semana, quizás Winnie nos puede contar cuántos tipos de planta tiene en su huerta, ¿sí?, pero, o cuánto ha tenido, que no sé. Si uno incorpora a la semana 30 tipos distintos, incluyendo toda esta variedad, probablemente uno está haciendo bien la pega. Entonces, independiente si yo me como el Skittles o si me como una pizza el fin de semana, como que la importancia es que yo cuente con esta base de 30 productos del mundo vegetal a la semana. Eso. Wow, gracias. Ya saben, ya se pueden pegar un revolcón aleatorio acá para mejorarlo. A ver, a mí me interesa esta pregunta muy personalmente porque me interesa el mundo de la regeneración. Y a propósito de eso, escuchaba el otro día un podcast hablando de alguien que está metido en la selva y trabajando con muchas comunidades ancestrales, la relevancia que las comunidades ancestrales le dan a todas las relaciones. Y dijeron una frase que la anoté porque la encontré demasiado linda, que era confiar en lo invisible para hacer lo imposible posible. Y entonces, para hacer lo imposible posible, yo creo que tenemos que regenerar. Entonces quería entender cuál es la vinculación con la regeneración para cada uno de ustedes y cómo se manifiesta la regeneración en lo que hacen.
Una pregunta para los tres. Me encanta la pregunta y me encantan las palabras. Como contaste tú al principio cuando me presentaste, en un momento de inseguridad como adolescente, dudé de lo que yo quería hacer toda la vida desde niña, que era trabajar con la naturaleza, y en vez de ir a estudiar biología, estudié letras. Pero tiene que ver también con lo personal, de que siempre me gustó leer, escribir, me gustan las palabras, me gusta estar en paneles, me gusta cómo escribe y habla Ronald. Soy alumna de Ismael, así que también síganlo, @neurogat, para que también lo sigan y tomen sus cursos. Y a la Winnie, sé que aquí hay muchos fans, no tengo que presentarla, a la Winnie Walbaum. Walbaum se dice correctamente, ¿verdad, Winnie? Entonces, como me gustan las palabras, cuando apareció la palabra sustentabilidad, estábamos trabajando en temas de medio ambiente con Antonio, estamos hablando más de 20 años atrás. Y si se acuerdan, 20 años atrás realmente se empezó a acuñar el término sustentabilidad. Y algunas personas me llamaban y me decían, como me gustan las palabras, María, ¿se dice sustentable o sostenible? No sé si se acuerdan de ese debate. Bueno, ganó sustentable, pero ya en ese momento, más de 20 años atrás, me hizo ruido, porque siendo media toc con las palabras, yo decía sustentar, pero eso es como adverso a mejorar, ¿verdad? Es distinto, es opuesto a la sensación que me daba la palabra sostener o sustentar. Entonces, no quise acuñarla personalmente tan a fondo porque me hacía ruido. Bueno, y como uno no puede dedicarle la vida a todos los ruidos, ese ruido quedó ahí en el tintero. Y cuando empezó a aparecer la palabra regenerar, que a mi vida llegó hace aproximadamente 8 años, a través de la agricultura, a través de realmente, como decía la Winnie, del concepto de regenerar el suelo para tener mejores cultivos, que es como dice el ISMA, es regenerar también la microbiota, teniendo relación con el campo, el prado y los alimentos, ¿verdad? Ojalá 30 variedades, wow, es un desafío no menor, pero también para regenerar. Y dije, esa palabra me gusta. Ese concepto lo siento algo más propio y también del futuro que yo quiero. Yo quiero un futuro mejor en general. Lo quiero también si pienso en los niños. Nosotros tenemos 2 hijas. Y la idea de sostener la situación y entregárselas así a las hijas era como, chiquilla, hicimos lo menos que pudimos, se lo sostuvimos. Aquí está, good luck. En vez de regenerar, les vamos a dejar la situación mejorada. Entonces, en Kombuchacha nosotros tomamos este concepto un poco rebelde, Ronald, con Antonio, y dijimos, en Kombuchacha vamos a sostener que el futuro, vamos a decir que el futuro no es sostenible, es regenerativo. Entonces, nosotros tomamos ese concepto porque nos gusta la idea de mejorar y es un juego de palabras también, porque la idea que comunicaba tanto la Winnie como Ismael de cómo cuidar nuestra microbiota y nuestra relación con la vida y los alimentos se aplica también al mundo en el que estoy yo hoy, con los fermentados, con la bebida que hacemos con kombuchacha, que además, como decía la Winnie, está alimentada con la mejor materia prima posible. La alimentamos mejor que a nuestras propias hijas, la verdad sea dicha, ¿ya? Estos microorganismos invisibles a los humanos comen premium, orgánico, todo certificado, latinoamericano, top de línea, porque queremos el mejor resultado, una kombucha bien alimentada que dé una kombucha orgánica. Y lo que hace en el cuerpo el cuidar tu microbiota es regenerar, ¿verdad? Ese es el concepto. Entonces, además, la kombucha, de kombuchacha, es una bebida regenerativa. Entonces, con eso también el juego palabras, Ronald, con lo regenerativo, es muy propio a lo que estamos tratando de hacer desde la industria de los alimentos y también en relación a lo que nos estimula del futuro, de dejar la situación mejorada. Esa es la conclusión para nosotros. Maravilloso. Sí, bueno, aplausos. Muy bien. Nos acaban de avisar de que nos quedan como 3 minutos, así que hagamos lo imposible posible para poder terminar. Pero el tiempo no es lineal, así que tal. Ya, para regenerar, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y va a ser la última. Va a ser la última Sí. porque se nos Vale. va el tiempo, así que póngale. Creo que en ese sentido, lo que desde la salud humana hay que hacer es
atreverse. ¿Sí? Dar un paso a regenerarse es dar el paso a querer hacerlo y aceptar de que va a ser un camino muy difícil porque todos vivimos en una sociedad que nos lleva a la no regeneración. Y es bastante real que nos pasa. ¿Sí? Uno puede decir, sí, me siento un poco peor, mejor, pero todos tenemos este momento de intimidad en el baño o después de comer algo y uno sabe cómo está. Uno sabe la guatita y uno es algo muy privado de cada uno, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros sabe si está un poco mejor o un poco peor. ¿Sí? El intestino sabe. Sí, y el intestino habla mucho, ¿sí? Uno dice, sí, sigue el corazón, sigue el cerebro. El intestino tiene mucha sabiduría, ¿sí? Em, todos sabemos. Entonces hay que tomar un par de decisiones. La primera es decir, yo sé que estoy más o menos, sé que esto es brutalmente difícil, porque la regeneración de salud intestinal implica a veces dietas muy restrictivas, implica harto tiempo hacer lo que yo no solía hacer, ¿no es cierto? Cambiar mis hábitos, quizás salir a carretear un poco menos, quizás gozar un poquito menos como yo solía hacer y transformar ese goce a otro tipo de goce. Entonces implica una decisión importante. Entonces la primera es decir, wow, ya, quiero hacerlo. Y luego encontrar el momento y asesorarse de las personas indicadas. Hay mucha información dando vuelta en redes sociales que es muy dañina, ¿sí? Porque esto es un trabajo a veces de 6 y 8 meses, 9 meses, ¿no es cierto? Hay gente que lleva 25 años con trastornos gastrointestinales, 30 años. Llega gente a consulta y dice, ¿hace cuánto te sientes así? Desde los 15 o 18. ¿Y cuánto tienes? 57. Es como, ¿pero cómo has vivido toda tu vida así? Así. Ahora sabemos que no es normal tener problemas gastrointestinales. No es normal, no deberíamos tenerlo. Entonces, ustedes hoy día, mañana, espero que pronto, cuando vayan al baño, si es la próxima semana, tomen medidas inmediatas, ¿no es cierto? Pero si van hoy día o mañana, piensen y digan, ¿cómo estoy? Lo saben. Y luego de esa decisión, empiecen a avanzar a tomar alguna determinación, buscar a alguien que los pueda ayudar. Y yo tengo una red de profesionales que trabajan conmigo, entonces si ustedes no saben a quién acudir, pueden escribirme y yo les puedo conseguir a alguien que los pueda ayudar. Gracias. Finalmente, Winnie, tu relación con la regeneración. Bueno, yo creo que, como tú dijiste, María, el tema de que algo sea sostenible, sustentable, regenerativo, yo creo que la clave está en que la palabra regenerar o que algo sea regenerativo requiere trabajo diario, requiere que nosotros hagamos algo todos los días. En la agricultura convencional o la tradicional, para cambiar de cultivo se arrasa con todo. O sea, para cambiar de un cultivo a otro arrasamos con todo lo que ya habíamos construido. Eso no es regenerar, porque finalmente es destruir para poner otra cosa, por muy orgánica que sea la cosa que vamos a poner. Entonces, por lo menos a través de la huerta o a través de lo que yo hago, el regenerar tiene que ver con pensar en cómo lo que yo estoy haciendo hoy día va a mejorar mis cultivos o mi vida en el futuro y en el futuro de mis hijos también y de mi familia y no solo de nosotros, sino que el poner un árbol no tiene que ver con darle alimento a mis hijos en un mes más, tiene que ver con alimento para mucho tiempo más. El poner un árbol no solo es voy a cultivar manzanas o voy a cosechar manzanas, sino que también tiene que ver con voy a darle un lugar lindo, con suficiente sombra, con suficiente materia orgánica a toda la microbiología que hay en ese suelo debajo. O sea, como es mucho más hacia adelante que uno piensa cuando piensa en algo regenerativo. Es un acto diario de regenerar lo que uno está viviendo, el lugar que uno pisa. Entonces, creo que la regeneración tiene que ver con eso, con preguntarse todos los días qué es lo que estoy haciendo yo hoy día para que mañana sea mejor. Buenísimo. Y lo confirmamos en el baño, ¿no? Confirmémoslo en el baño. Sí. Muchas gracias a nuestros panelistas, un gran aplauso. Y muchas gracias por el apoyo incondicional y todo lo que hacen. Para mí, solo una frase, para mí ser regenerativo es aumentar todos los días la vitalidad, la integridad, la salud y la belleza. Y yo creo que ustedes efectivamente lo hacen. Así que muchas gracias por eso. Gracias por vernos.